Buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América en el programa Noche Literaria. Este programa tiene la fortuna de poder conocer a muchos autores de libros de diferentes temas. Puede ser poesía, puede ser literatura, puede ser ciencias. El chiste es que todo mundo nos enteremos de lo que está ocurriendo en el mundo a través de las letras. Esta noche, y ya los que están en las redes sociales ya pueden ver que ya tengo a mi invitada en pantalla y a los radioescuchas, tengo en la línea a la escritora y licenciada en psicología María Lilia Rogel Gómez. Es oriunda de Cuernavaca, Morelos, México, egresada de la primera generación de psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha cursado 6 diplomados relacionados con la educación, promoción y motivación, el aprendizaje de la lectoescritura, escuela para padres y apoyo psicopedagógico para maestros. Actualmente ya está jubilada, afortunadamente, igual que yo. Tiene más de 30 años de experiencia como psicóloga infantil, continúa con el taller de creación literaria y apoyo psicopedagógico. Si me sigo, nos quedamos toda la hora leyendo su currículum. Es muy amplio. Le doy la más cordial bienvenida a María Lilia Rogel Gómez. Mucho gusto en conocerla. Mucho gusto igualmente. Y bueno, a mí siempre me gusta empezar con dar gracias a Dios por permitirme estar en esta tarde con ustedes y le agradezco así de corazón a usted, señor Armando García, por la invitación a su programa y a todos los, ahora sí, involucrados dentro de lo que es todo su equipo de, perdón, espérame, de Radio Nuestra América. ¿Sí? Así es. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí. Ahora sí que ya supo cuál es el nombre de la estación. Bienvenida. No hay Ya, cuidado. Así ocurre cuando es la primera vez. No se preocupe. A veces ya. hay personas que me han dicho Radio América y ese quién es. Y hay gente que he recibido saludos, no sé de quién, gente importante, conocida, y creo que lo hacen ya como rutina. Dicen Radio América. No, esa no es. Pero ya ni modo, ya no puedo de decirles, vuélvelo a grabar, ya no. Ya, pues, no hay cuidado. María Luisa Rogel Gómez, ahí está, Perdón, muy bien. Rogel Lilia. Gómez. María Lilia, perdón, María Lilia Rogel Gómez, perdón, está promoviendo un volumen 1 y un volumen 2 que llevan el mismo título, Cuentos de aquí, de allá y de más allá. Y clarifico, de más allá. ¿De qué se trata estos cuentos de aquí, de allá y de más allá? Muy buenas tardes por esta oportunidad. Y les decía, estos dos volúmenes son cuentos ganadores del segundo y tercer lugar estatal en los Juegos Magisteriales de la sección 19 de aquí de Morelos, ¿sí? Eh, Al final me enteré que como no soy, si tengo una suerte que es un honor que me digan maestra, Ujú. pero realmente yo soy, como les decía, licenciada en psicología de formación universitaria y siempre que he trabajado, pues me han dicho maestra. Y es Ujú. un honor, pero pues me falta el papelito de maestra, ¿no? Esa es una. Este, entonces, como no soy maestra de formación, pues ya me dijeron que no podía hacer a tener el primer lugar por esta situación. Sin embargo, sí me reconocieron como cuentista por parte del CENTE, sección 19, porque pues le decía, tengo 10 reconocimientos, uno por cada año que participé en relación al segundo o tercer eh, lugar estatal, ¿sí? Y entonces, pues se hizo prácticamente la recopilación de estos cuentos y en su mayoría, de hecho, en el año 2006, que hicimos nuestra presentación final en Jojutla de Juárez, aquí de Morelos, también nos reconocieron por primera vez que participé en tantos años, nos dieron 2 veces, ahora sí dieron
dos, segundo, primero y tercer lugar a nivel estatal. Y nos reconocieron como los nuevos, ahora valga la redundancia, innovadores del cuento contemporáneo. Ujú. ¿Sí? Y le agradezco mucho. No. Y como le decía, también se hizo un ejemplar, bueno, no un ejemplar, 7,000 ejemplares de este cuento, perdón, de este libro, que somos un grupo de, de escritores, ¿sí? Poetas y cuentistas del Ujú, estado de Morelos. Y bueno, aquí me gusta mucho que faltan más compañeros, pero ujú, soy ujú. la única mujer cuentista incluida en este libro que les decía que se editaron, iban a ser 10,000 ejemplares, pero al final fueron 7,000 para repartirlos en todos los niveles de nuestro estado, de manera, ahora sí, gratuita. Ujú. Y pues la verdad, sí fue un honor el que me hayan invitado. Al principio sí lo dudaba porque he tratado de ser un poco apolítica, ¿sí? Mm. Porque yo reconozco que cada partido siempre tiene algo bueno o ha tenido algo bueno. Entonces, pues hablando con el licenciado Sergio Moret, que pues lo estimo mucho, de hecho, los prólogos en el volumen 1 está por el licenciado Sergio Moret. Sí, me encantó, me encantó. Él se basó en los valores humanos en primer ¿Y, lugar. y Y luego, de qué trata el cuento de aquí, de allá y de más allá? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la... mire, generalmente dentro de lo que era el concurso, generalmente era tema libre, pero Ah, por mire. ejemplo, fue muy curioso, por ejemplo, esa vez en Jojutla, porque casi todos escribimos sobre la ecología, como que sí nos estaba entrando el miedo desde esos años de cómo iba corriendo la vida tan rápido, ¿no? Entonces, los cuentos, todos los cuentos tienen objetivos didácticos, motivacionales, de reflexión. Al principio nos pedían 3 cuartillas y media, pero ya después pidieron 6 y al final fueron 10 cuartillas. Entonces al principio me daban el tercer lugar y el tercer lugar y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces ya me puse a analizar y pues realmente tenía que presentar mis 10 cuartillas y la verdad me gustó mucho porque poco a poco pues me fui introduciendo más a la literatura, a la cuestión de la ortografía, los sinónimos y el último cuento ya no era de 10 cuartillas, yo ya tenía 25 cuartillas que reducirlo a las 10 cuartillas, ¿no? Eso me encantó, porque además le decía, cuando ya pidieron más cuartillas, entonces yo dije, yo quiero hacer un cuento como Las 1001 noches. Y Mm. entonces volví a comprar el libro para recordar y demás, y empecé a hacer esa recopilación y como le decía, todos los cuentos tienen sus objetivos principales. Y la novedad en estos libros, estos que digo de volumen 1 y volumen 2, la novedad es que incluyo dentro de mi experiencia laboral como apoyo psicopedagógico de los niños, Ujú. eh, descubrí, yo con 30 niños que tuviera como psicóloga en el año, en el ciclo escolar, era más que suficiente. Sin embargo, hubo un problema un poco serio en mi vida, me ocasionó algo de depresión y me refugié mucho en esta cuestión de los libros, ¿no? Ujú. De los cuentos. Y fue cuando dije, quiero hacer el cuento de las 1001 noches. Y entonces, le decía, la novedad de estos libros también es que incluyo mis observaciones en el cuento en nombre de muchos niños como yo. Hablo, por ejemplo, acerca del divorcio, la separación o el abandono de los padres. En otro hablo del suicidio, en otro hablo de la muerte, en otro hablo del amor, ¿sí? Y así, por ejemplo, el de el descubrimiento de la oruga es acerca de cómo, para reforzar la autoestima en los niños, ¿sí? El de Misión Cumplida es un libro, perdón, un cuento que hice
después de ver un programa de Silvia Pinal, en donde los niños, era la sala de cancerología, de oncología, perdón, de un hospital, y los niños les daba mucho miedo ir a unos estudios porque ya después no regresaban. Y ujú, entonces quise hacer ese cuento para darle un poco de aliento a los niños. Em, y lo que más me gustó de ese cuento es que no solo abrí la autoestima, motivé la autoestima de los niños, sino también del adulto mayor, de los abuelitos que a veces no sabemos cuál es nuestra misión o, o no queremos reconocer, ¿no? Que ahí está y no la queremos ver. Entonces, pues he tenido la fortuna de leerlo en diversos grupos, centros culturales, y pues las personas mayores se ponen a llorar, ujú, se ponen a decir que nunca se habían dado cuenta que parte de su misión era poder ayudar a sus hijos a educar a los nietos. ujú. Para mí fue muy, muy, mira, se lo estoy diciendo, yo soy muy, muy, muy sensible y además muy romántica. Entonces tengo ahorita la piel de gallina. Y disculpen por tantos, a lo mejor muletillas y demás, porque cuando estoy nerviosa también me llega a pasar, ¿no? Eso por un lado, le decía entonces, dentro de los cuentos, al final de cada cuento, les pido a los niños que hagan un glosario, Mm, porque les decía, dentro de mi experiencia laboral, en una ocasión, porque yo trabajé mucho el cuento con los niños cuando estaba activa, y me llamó mucho la atención que yo les preguntaba, bueno, y ¿sí entendieron o hay algo que no supieron? Y mi asombro fue que palabras que para nosotros adultos son muy cotidianas, por ejemplo, el agua cristalina, pues damos por hecho que saben cuál es el agua cristalina. Mi sorpresa, porque los niños no sabían lo que era el agua cristalina. mm, Y además, a través del trabajo se motivó mucho para que usaran el diccionario, porque decía una de las niñas, ay, pero ¿qué es cristalina? ¿Y qué dice la otra? Dice, ay, no seas tonta, ahí está el diccionario, vamos a buscar la palabra. Entonces, gracias a Dios pude entrar en el corazón de la mayoría de mis niños. De todos los que trabajé, realmente solo hubo 3 casos que me llamaron mucho la atención. El de un niño que pues ya tenía 10 meses de trabajar con él. Y pues nomás no se abría la puerta, es que haga de cuenta que es como si se les pusiera un velo, un velo que pareciera que no escuchan a los maestros, pero el conocimiento está ahí, pero está bloqueado por toda esta cuestión emocional, ¿no? Entonces, pues ya cuando el niño se abrió, pues era porque había vivido una escena muy violenta por parte de sus papás. ujú, Ese fue uno. Otro fue de una niña que no había sido querida. De hecho, la madre tuvo casi 5 intentos de suicidio. Y cuando empezamos fue bien curioso porque en esos años se trabajaba, no sé si usted llegó a escuchar la de que la llegada de los ángeles. Yo soy muy católica, no fanática, no me considero fanática de la religión, pero sí católica, creo en Dios, sí creo en los ángeles, sí creo en los milagros. Entonces, en esa ocasión, yo tenía en ese tiempo todavía, perdón, cassette de estos, de rueditas que duraban nada más media hora, ¿no? Y entonces les puse ese cassette de meditación y fue bien curioso porque mis 4 niños que tenía, a la hora que despertaron después de ese cassette, empezaron a decir que habían visto, y curiosamente los 4 habían visto, bueno, 3 familiares que se habían muerto. Y la niña que no había sido deseada, pero que al final ya la quería su mamá, me dijo, es que yo vi a una niña igualita a mi maestra, igualita, pero estaba encerrada en el fondo del mar en una caja y no podía salir. Y yo, maestra, yo le ayudé a salir a esa niña. mm, Entonces, ese tipo de experiencias son los que me motivaban en muchas ocasiones para escribir cada uno de los cuentos. Le decía, a medida que los niños vayan haciendo su glosario, se van adueñando de su texto. Y entonces hay mayor comprensión, mayor facilidad, tanto lectora como reflexiva. Eso por un lado, los niños en general, sobre todo cuando son más pequeños,
se comunican más a través del dibujo, ¿sí? Entonces, muchas veces los niños no pueden expresar que entendieron toda la lectura, sin embargo, a través de su dibujo, ahora sí que como que se relajan y uno se da cuenta que realmente entendieron. Entonces, esto por un lado, les pido que me hagan otra portada, ¿sí? Y al final también les pido que me hagan ya sea el final o empezar otro cuento o o cambiar parte del texto, ¿sí? Esa es la invitación para los niños, para los padres de familia y sí me considero, no por vanidad, pero sí me considero que he sido en parte como un puente para que los niños se puedan expresar y los padres puedan comprenderlos. Platíqueme ¿Sí? del libro Zapata cabalga en mis letras. ¿Es usted también muy patriota de Emiliano Zapata, conocedora de la Sí, lucha revolucionaria del sí, le digo que caudillo del sur? yo, sí, el caudillo del sur. Yo generalmente sí, sí me considero una revolucionaria, Ujú. pero porque la verdad es muy difícil que yo ande en grandes meetings y cosas así. Sin embargo, como digo, a veces cuando escribo, la mayoría de las veces sí me considero muy revolucionaria, porque también creo que a través de la palabra es como podemos llegar al corazón o a la reflexión, a la motivación, en fin. Y en este libro nos invitó Roxana Subieta, que es nuestra presidenta de la Academia Nacional de Literatura con sede aquí en Morelos. Entonces, nos invitó a nivel internacional y sí tuvimos mucho éxito. También, de hecho, nos mandó un trabajo uno de los grandes escritores argentinos que se llama Fabio Ceballos, Ujú. ahora ya conociendo más a Norma Bisovic, de la Academia Argentina de Literatura. Ujú. Y, y la verdad, con Fabio había muy bonita comunicación. Simplemente se me cae mi teléfono y ya, ni pío dijo ese sí. Entonces, para eso, yo tengo una hermana que vive, bueno, dos viven en el extranjero, y cuando le compartí la lectura a una de ellas, me dijo, ay, Lilia, no sabía que sabías tanto de historia. Pero en esa ocasión también me sentí muy satisfecha porque cuando leí, yo en mi texto, en mi cuento, pues invité a participar a Rosario Castellanos, a Frida Kahlo, a Pitamor, ¿sí? Entonces, pues les gustó mucho a mis compañeros, a mis, ahora sí, colegas de la academia y que venían también del interior de la República. Platíqueme Eh, un poco de lo que me decía usted al principio del programa radial, de los programas de radio que tiene. ¿En qué consiste? El programa de radio, como le decía en estos libros del volumen uno y volumen 2, el primer volumen está en un audiolibro, audiocuento. Mm. Y le comentaba que estoy con el programa de Freddy Bogotá. Él ya tiene bastantes radioescuchas. Yo llevo 5 meses, ya casi voy para 6 meses de estar participando con él de 9 a 10 de la noche. Se Ujú. llama STV y es Freddy Bogotá, ¿sí? Entonces, a la hora que a mí me toca, pues ya me entregó inclusive por escrito Freddy, que tengo 38.500 radioescuchas en Qué 12. bien. Ujú. Entonces, pues la verdad eso es un halago. Hay una película muy bonita que vi hace muchos años en donde decía el director de orquesta, yo lo único que quiero es hacer una música que llegue y que toque el corazón de las personas. Y bueno, creo que parte de mi misión también es, quiero llegar a eso, que ojalá y a través de mis textos, de mis reflexiones, las lecturas, pues pueda llegar al corazón de, pues por lo menos de quien lo necesite en ese momento, ¿no? Por ejemplo, una de mis amigas que hace como 4 o 5 meses me hicieron una entrevista en Comunicaciones Internacionales con el pues, locutor Gerardo Arrieta. Y fíjese que a través de esa entrevista
nos, nos volvimos a encontrar a través de estos medios cibernéticos, Ujú. cuatro de las compañeras que trabajamos en Tlaltizapán y que ya teníamos más de 35 años que no nos habíamos conectado y ahorita ya tenemos más relación. Entonces una de ellas, cuando le mandé la entrevista, me dijo, fíjate, ya me había dicho que un familiar tenía problemas de depresión, pero dice que escuchó la entrevista y después sentó a su familia y este familiar le dijo que muchas gracias, que lo levantó muchísimo, que ya tuvo palabras para poder llegar al corazón y que se abriera esta persona. Y la verdad, eso me motivó mucho en relación a que uno no sabe cuando alguien pueda apreciar o necesite esas palabras pues de aliento, de motivación o para elevar su autoestima. En una ocasión, bueno, ya llevo cuatro talleres de Mujer Escribir Cambia tu Vida y me gusta más que nada porque pues aprendo nuevas dinámicas, nuevas energías, conozco a más gente, en fin. Y entonces en ese taller la verdad es, en la coordinadora al terminar el curso, pues escogió las lecturas que le gustaban más a ella. Entonces, pues yo al final, como no sabía, no nos dijo, sino que fue sorpresa, pero yo llevaba un texto que lo publiqué en la revista Enlaces de la Caja de Ahorros de aquí del Magisterio y se llama Como la Marea. Ese lo escribí cuando fue el huracán Paulina en el estado de Guerrero, que Ujú. fue, bueno, ahorita ya cualquiera puede ser peor, pero en ese tiempo fue el primero más alarmante y con más desastres que hubo. Y yo lo leí y al final se acercó una persona mayor y nada más conmigo, ¿eh? Y que me dice, maestra, muchas gracias por lo que nos acaba de leer. Y fue cuando me quedé, wow, a veces uno cree que la gente no nos oye o no se da cuenta de lo que pasa, pero ahí están Y cuando ya por tienen. último, ¿en qué proyecto está usted ahorita? ¿Tiene otro libro ya en el tintero o Sí, de hecho tengo para hacer 6 libros. mm, Es- Estoy ya uno ya está casi como dice, para meterlo al horno, pero también falta la cuestión económica, ¿verdad? Hay uno que yo quería aprender a hacer los cuentos ficticios, ¿sí? Y ahí me gustó mucho en el sentido, son cuentos muy cortos, la verdad, porque era lo que escribíamos en 5 o 10 minutos. De hecho, solo tengo uno de 3 cuartillas que lo escribí después de leer Aura. Le digo que yo de repente sí, pues me gusta enfrentarme un poco a través del texto con la muerte. Y en esa ocasión, hubo otro proyecto de un joven realmente, que se llama Agustín Ávila. Y como uno de los cuentos que escribí está relacionado con el Apocalipsis, ujú. entonces yo escribí precisamente un apocalipsis que iba a estar, que estaba presente aquí en Cuernavaca, Morelos, ¿no? O en México. Y entonces, además mis cuentos siempre son un poco anecdóticos. Y en esa ocasión me había picado la araña violinista. Bueno, ya no me acuerdo. Una cosa es la picadura y otra cosa es la mordedura. En una es como me quedé, ¿sí? Nada más con ciertos efectos de esa picadura o mordedura. Y en la otra es cuando parece como una cangrena, ¿no? Mm. Entonces, mandé a hacer ahora sí, una imagen con un escultor, eh, pues reconocido también, y le dije que me hiciera una cruza de araña violinista con el pulgón maromero. Y bueno, esa fue a donde la llevé aquí con este muchacho, con este chico, licenciado, creo que es Agustín Ávila. Y ahí me gustó porque después de que lo presenté, como a los 3 meses, salió en el internet, aunque dicen que no hay que creernos todo lo del internet, ¿verdad? Pero bueno, salió que en Inglaterra habían suspendido un insecticida porque ya tenían 25 años estudiando
y que ya estaba afectando a las personas. Entonces Ujú. ya lo sacaron del mercado. Y bueno, dice uno, wow, qué padre que podamos coincidir, ¿no? Diría mi hermana, somos almas, mentes gemelas a nivel cibernético, ¿no? Ya somos tantos que pues a lo mejor ya no somos tan únicos e irrepetibles, ¿verdad? ¿Y a dónde pueden contactar a usted para adquirir sus libros? Aquí en pantalla aparece su correo Sí, electrónico. ahí es ese mi correo, liliarogel.cuentistamorelense01 Y el ¿sí? 01, ¿por qué se bajó? ¿Por qué no se dejó uno en vez de 01? Ay, no se crean, pues luego anda uno poniendo los nombres y no nos las, bueno, no sé si a usted le haya pasado, pero a mí seguido me pasa que no me acepta o el correo o la contraseña. Cuestión técnica, entonces. ¿Eh? Ay, entonces, bueno, como ya había puesto cuentista morelense sin número, ¿sí? Ujú, Entonces ahora lo cambié para 01. Ahí es para, pues para ponerse en contacto conmigo en caso de que les interese ujú. estar, eh, adquirir los cuentos de momento a través del correo, ¿sí? Muy bien. Se cobra lo que cuesta el libro y más los gastos de envío, que sí se tienen que depositar antes para que se pueda hacer efectivo la entrega. Claro, claro. Esto por un lado, en Cuernavaca estamos, bueno, estoy en la librería Virgo, que está Bien, sobre la calle de Galeana, en el centro de Cuernavaca, enfrente de la plazuela del Zacate, ¿sí? muy Es la bien. única librería que hay sobre eso. El horario es toda la semana, empezando a las 10 de la mañana y más o menos a las 6 de la tarde, Muy ¿sí? bien. Ahí lo pueden conseguir fácilmente. Y si gusta, quisiera leer algo así breve. Sí, cómo no. Y después le voy a pedir que dé un mensaje al público de su Ah, parte. Y muy ya con bien. eso cerramos. A Sí, ver, ¿cómo mire, se titula lo que va a leer? se llama, le decía, este cuento me gusta mucho porque fue un cuento interactivo que hice y bueno, este está basado en Gibran, Khalil Gibran, y se llama El Reencuentro. Ujú, ¿Verdad? Estaba tan ensimismada en sus pensamientos cuando llegó Belleza. Al verla, le sonrió. No supo por qué, pero de repente sintió lástima por ella. Sin ujú. embargo, sus reflexiones se reafirmaron al escuchar su cálida voz, suplicándole que le devolviera su máscara, porque la que ella tenía le era muy difícil de llevar y sentía que ya no podía más. Para apoyar su petición, le comentó, al principio me sentía tan satisfecha, pensaba que tenía el mundo a mis pies. Los hombres se rendían ante mí como si yo fuese eterna. Las mujeres me envidiaban e inclusive, ahora que tengo fama, poder y fortuna, creo que soy una esclava. Es más, en este momento que deseo mi libertad, que deseo ser yo realmente, me veo imposibilitada. Tal pareciera que estuviera atada a estos vicios. Por eso, hoy que me doy cuenta de que el tiempo ha dejado en mí cicatrices muy difíciles de borrar, he comprendido tristemente que nunca he sido autónoma. ¿Cómo te envío, querida amiga? Por favor, devuélveme lo que realmente es mío. Fealdad, quien la había escuchado con atención, le contestó: con agrado te daría lo que hoy me pides, pero si yo te regresara tu máscara, el día de mañana me odiarías más. ¿Acaso aún no te has dado cuenta? Ay, 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 espérenme, que ya se me pegó aquí la hoja. Ya, ya, perdón. ¿Acaso no te has dado cuenta de que la humanidad todavía no está preparada para recibir tal noticia? Mm. Esa le contestó con cierto aire de amargura. Tienes razón, amiga. Mejor continuemos nuestro camino y ojalá al final podamos demostrar
nuestro verdadero rostro. Muchas gracias por escucharme. No, al contrario, gracias a usted. Y por último, ya para cerrar el programa, ¿cuál sería su mensaje a todos los lectores o a quienes les interese empezar a escribir? Mire, yo empecé a escribir cuando todavía no tenía la conciencia. Muchas veces empecé cosas sin saber que ya existían y que inclusive ya tenían 25 o 30 años, de que ya las habían publicado, que habían hecho muchos experimentos y la verdad que no hacía experimentos, sino que yo los hacía, ¿no? Es como cuando empezó la inclusión y la integración que nos llegó de España. Nosotros en nuestro centro educativo de educación especial ya teníamos 10 años de estar trabajando con eso. Entonces, pues ya después, conforme iba leyendo más, resulta que el escribir es una terapia. Como que no hay pretexto para no querer escribir. A medida que uno va escribiendo, se va reconociendo, se va identificando, es que se va elevando nuestra autoestima, le vamos dando más valor a nuestra vida y sobre todo, mientras más lean, van a tener más seguridad en caso de que quieran compartir sus escritos, ¿sí? Porque todo se vale. Tener sus escritos para ustedes, pero a veces pueden ser excelentes, ¿eh? Y una ocasión me decía una amiga, oye, es que yo escribo cuentos mejores que tú. Le digo, pues qué padre, la diferencia está en que yo sí me animé y tú no te has animado. Entonces, comienza a leer, a escribir y se van a dar cuenta que su vida es otra. Y sobre todo, nunca olviden, ahora sí que tenemos que estar, insisto, no es fanatismo, pero de la mano de Dios. Ahorita con la pandemia creo que es muy buen tiempo para leer, para prepararnos y darle otro sentido a nuestra vida, sobre todo en casos de depresión o de tristeza profunda. Cuídense Muchas mucho. gracias. Muchas Bye. gracias. María Lilia Rogel Gómez, de Cuernavaca, Morelos, México. Es un placer haberla conocido y escucharla. Y espero que no sea la última vez y cada vez que vaya a sacar un libro, pues avísenos y le ayudamos a promoverlo aquí en la radio. Y cuando Claro que quiera usted también enviar algún cuento narrado, también se lo puedo yo programar en la estación para que el público la conozca y la escuche. muchas gracias, ¿eh? Muchas Y gracias por su a todos atención. nos estuvieron aquí apoyando en Ser Radio Escuchas y a todo su equipo atrás de la cámara, ¿eh? Cuídense mucho y muchas gracias una vez más. Igualmente, hasta luego, que le vaya bien y que Dios la bendiga. Igualmente, gracias. Hasta luego. Bye.